Shalom, mis amados hermanos, bienvenidos a este tiempo especial de Torá al instante. Entramos a nuestra estación número 38, amados. Estamos ya en la recta final a las 42 estaciones del pueblo de Israel. Así es que venimos a esta estación maravillosa, Ije Abarim, en la frontera de Moab. Bienvenidos a este tiempo especial de Torá al instante. Torá al instante, con el pastor Roberto Alfaro. Reflejos de la Torá, el manual de vida. La palabra es la misma ayer, hoy y por siempre. Hebreos 13:8. Torá al instante. Es un espacio de reflexión y aprendizaje en familia, escudriñando las Escrituras de generación en generación. Acompáñanos todos los días, 7:30 de la mañana. Suscríbete a nuestro canal Radio Génesis 128 y activa la campanita. Torá al instante. Shalom, mis amados hermanos, bienvenidos a este tiempo especial de Torá al instante. Su hermano pastor Roberto Alfaro les saludo y como siempre brindándoles la mejor y cordial bienvenida a esta su casa aquí en Israel. Casa Integral en la ciudad de Cherryville, Carolina del Norte, en los Estados Unidos. Para todos ustedes, mis amados, bienvenidos. Estamos compartiendo ya nuestra estación 38. Cuando pienso en este número 38, por un momento recuerdo cuando salimos de Egipto en la estación, estando en Ramsés y partir hacia Sucot. Apenas hace 38 estaciones dábamos comienzo a esta serie, que en verdad ha sido literalmente una serie apasionante. Y apasionante en el sentido, hermanos, de que nos muestra el recorrido del ser humano a lo largo de toda nuestra vida, el camino de la vida. En el camino de la vida tenemos momentos buenos, momentos regulares y algunos momentos muy difíciles. Pero también la palabra nos enseña que cuidado con aquel que se sienta muy seguro, no vaya sea que de pronto caiga. Y esto es específicamente lo que ha ocurrido con el pueblo de Israel durante estas 38 estaciones. Han tenido tiempos muy agradables, han tenido momentos de milagros, de ver la berajá, la bendición de Adonai, Hashem con ellos en la noche, a través de la columna de fuego durante el día, con la nube que les cubre, en medio de un área, de un territorio totalmente desértico, pues en los desiertos, que de hecho será una siguiente serie, la que continuaremos, por supuesto, hablando de los 21 desiertos que atravesó el pueblo de Israel. Pero llegamos aquí, al libro de Números, capítulo 33, verso 44. Por favor, acompáñeme, vamos a la lectura. Libro de los Números, Bat Midbar, capítulo 33, verso 44. Salieron de Obot. Recordemos que Obot fue nuestra estación final ayer y dijimos que esta palabra Obot tiene que ver y es una continuación de lo que ocurrió en Salmoná, de lo que ocurrió en Punom y ahora lo que está ocurriendo aquí en Obot. Obot, que significa odres. El viejo odre y el nuevo odre, que sobre eso, por supuesto, continuaremos hablando hoy. Salieron de Obot y acamparon en Ije Abarim, en la frontera de Moab. Vemos cómo es interesante esta estación, porque no solamente nos dice que es el lugar de Ije Abarim, que en hebreo básicamente lo que nos está diciendo es las ruinas de Abarim, los montes de Abarim, pero le agrega una nota especial y nos dice la frontera de Moab. Recordemos que Adonai habló al pueblo de Israel y no les permitía pasar por los territorios
edomitas ni por los territorios amonitas. Aquí estamos frente a las fronteras de Moab, ya pisando territorio de Canaán. Y repito, aunque se les había prohibido directamente atravesar los territorios de Edom y por supuesto Moab, ellos tuvieron que ir definitivamente hacia el oriente. Yo creo que sería importante que usted se ubique con el mapa y pueda determinar específicamente hacia qué área estamos hablando. Vemos que allí está el Mar Muerto, toda la parte de los valles, tierra fértil, y ellos se dirigen hacia el oriente bordeando toda la frontera de Moab. Y encontramos, mis amados, y vamos a ir inmediatamente al libro de Números, acompáñenme, en el capítulo 21. Yo creo que usted no había estudiado, ni yo tampoco, con tanta frecuencia el capítulo 21 del libro de Números, que nos narra, por supuesto, acontecimientos tan extremadamente importantes. Vamos a ir al libro de Bamidbar, Números, para adentrarnos al tema. Aquí tengo un título en esta versión que dice: los israelitas rodean la tierra de Moab. Si usted quiere colocarle ahí a pie de letra una frase con su lápiz, por favor, coloque estación 38 y coloque, por favor, Ije Avarim, frontera con Moab. Después partieron los hijos de Israel y acamparon en Obot. Lo vimos ayer. Y partieron de Obot y acamparon en Ije Avarim, en el desierto que está frente a Moab, al nacimiento del sol, es decir, hacia el oriente. Y partieron de allí y acamparon en el valle de Seret, que lo veremos un poco más adelante. De allí partieron y acamparon al otro lado de Arnón, que está en el desierto y que sale del territorio de los amorreos, porque Arnón es límite de Moab, entre Moab y el amorreo. Y aquí ya estamos empezando a encontrarnos con nombres muy interesantes, como son los moabitas, los amonitas, y ahora viene el tema de los amorreos. Importantísimo. Luego nos dice el verso 14, por tanto, se dice en el libro de las batallas de Adonai lo que hizo en el Mar Rojo y en los arroyos de Arnón y al corriente de los arroyos que van a parar en Ar, y descansa en el límite de Moab. De allí vinieron a Beer, que es el pozo del cual Adonai dijo a Moshe: reúne al pueblo y les daré agua. Muy bien. Aquí vamos a empezar a encontrar algo que definitivamente tenemos que llevarlo con un orden muy específico. Vimos que Obot representa odres, y esa palabra la enseñó literal y textualmente Yeshua. Vimos los capítulos en Mateo, en Marcos y en Lucas, cuando se hace referencia al ayuno y cuando se hace referencia a los odres, y nadie coloca el vino en el odre viejo, y vimos una experiencia maravillosa. Pero en el trasfondo, en cuanto al odre viejo y el odre nuevo, llegamos ayer a una gran conclusión. Y es viejo en el sentido de nuestra manera de pensar, viejo en el sentido de nuestra manera de vivir, viejo en el sentido de lo que hemos aprendido en el transcurrir de la vida. Hemos aprendido a hacer las cosas de esta manera, así, o de tal forma, o nos enseñaron así, o aprendimos culturalmente, o políticamente, o económicamente, o laboralmente, aprendimos a hacer las cosas de tal manera. Entonces, cuando nosotros vimos que existen estos odres viejos, pero que ahora Adonai, como lo vimos, repito, en los sinópticos, en Mateo, Marcos, Lucas, nos habla de la importancia del odre nuevo, lo que nos está indicando entonces es que ya no continuaremos nuestra vida rodar y rodar, dando vueltas y dando vueltas, girando y girando, como lo hemos hecho durante tantos años con nuestra manera de pensar vieja, es decir, en nuestras propias fuerzas. Creo que todos, amados, hemos vivido esta experiencia, y por favor entiéndanme hacia dónde quiero llegar, y tal vez pueda como dejar el tema concluido aquí. Atención, hermanos. Nassim, vimos el texto de Mateo que nos dijo cuando habló con Nicodemo. Le dijo: os es necesario nacer de nuevo.
Y le contesta Nicodemo, uno de los principales de la casa de la sinagoga del pueblo de Judá. Le pregunta, pero Señor, ¿cómo es posible que un hombre viejo, ya un hombre anciano como yo, pueda volver al vientre de mi madre? Eso se llama un odre viejo, es decir, cuando pensamos con la lógica, el entendimiento, la razón y el sentido común en nuestras propias fuerzas y en nuestra propia voluntad. Pero Adonai nos llama al nuevo hombre. No es que vas a volver al vientre de tu madre. Lo que ocurre es que ahora necesitas nacer de nuevo, de la palabra, del agua. Nacer de nuevo con un pensamiento en la mente de Yeshua. Caminar en la obediencia, en los misbod, en nuestra Kadosh Torah. Pero entender, por favor, entender que hay promesas de Adonai establecidas para su pueblo. Y si meditas en esta palabra de día y de noche, y si haces conforme a todo lo que en ella está escrito, y si no te apartas de ella ni a diestra ni a siniestra, entonces yo prosperaré tu camino, yo estaré contigo hasta el fin de los días, estaré contigo a donde quiera que vayas, yo estaré y te cuidaré, te protegeré, te proveeré, yo seré tu día, yo seré tu amanecer. Por lo tanto, aquí nos habla de la importancia de que el nuevo hombre viva en el poder del Ruach, en el poder del Espíritu. Y yo sé que esto ustedes se preguntará en tanto que hemos desarrollado estas jornadas, pero pastor, es que no sé a qué se refiere con vivir en el poder del Espíritu. Hermano, Adonai nos enseñó una palabra hermosa y nos dijo, Padre, yo te pido, no te pido que los retires, que los quites del mundo, solo te pido que los guardes en el hueco de tu mano. Vivimos en un mundo normal, en un mundo natural, en un mundo pecaminoso, en un mundo que trae su propio afán, en un mundo que tiene una forma de vida convulsionada de mil maneras. A diario las noticias nos bombardean con situaciones trágicas, horrorosas, amarillentas, circunstancias que solo escuchar noticias nos afecta impresionantemente todo lo que ocurre. Y ocurren cosas extremadamente malas, perversas cada día. Pero la enseñanza de hoy nos va a mostrar que aún todavía no han llegado los días malos. Hemos visto cosas, repito, terribles. A diario escuchamos circunstancias trágicas, perversas, pero todavía no hemos llegado verdaderamente a esos tiempos malos. Ahora, vamos a entrar a un detalle que sí me parece muy importante en la palabra Iyeh Barim, que debemos recordar y que tiene que ver precisamente con el templo del rey Salomón. Cuando miramos acerca del templo del rey Salomón, yo no sé si usted se ha tomado el tiempo de hacerlo, pero permítanme, quiero hacer un momento una introspección aquí, en una evaluación a un tema que me llama profundamente la atención. Y lo vamos a encontrar en el libro de Primera de Reyes. Permítame un segundo, voy a buscar ese texto, lo estaba revisando aquí en el buscador, permítanme, lo buscamos. Primer libro de Reyes, porque me parece muy importante que lo tengamos presente. Vamos a ir por un momento al primer libro de Reyes en el capítulo 6. Primer libro de Reyes en el capítulo 6. Haces con tanto que leemos la palabra y con tanto que leemos y con tanto que leemos, por eso les he dicho siempre, cuando leamos las escrituras, hagámoslo con mucha observación y con una gran descripción. No solamente leemos por leer. Repito, ¿en cuántas ocasiones leímos el libro de Números capítulo 33? Y estas son las jornadas del pueblo de Israel. Y las leímos y salieron de aquí y entraron allá y pasaron aquí y fueron allá. Pero no leímos nunca realmente la importancia de lo que estamos haciendo hoy. Hoy, cuando hemos caminado ya en 38 de las estaciones, hemos aprendido, en lo personal, he aprendido una vida extraordinariamente increíble. Yo creo que mi vida ha cambiado a través de este estudio de las 38 estaciones, porque he aprendido, no sé, y espero que usted pueda igual decirlo conmigo, hemos aprendido de la importancia
¿Por qué quedaron escritas? Moshe escribe todos los acontecimientos porque es necesario que todo quede escrito para que enseñanza de nuestro pueblo. Y ahora podemos comprender la gran enseñanza de nuestro pueblo. Entonces, aquí en el primer libro de Reyes, en el capítulo 6, verso 8, se nos menciona algo que parece ligeramente sencillo, que lo leemos extremadamente rápido y pareciera ser que no le damos mucha importancia, pero vamos a ver la gran importancia que tiene para el tema de hoy. Nos habla acerca de la escalera de caracol o una escalera en espiral. Amén, una escalera en espiral. Y se menciona explicándonos en el contexto de la construcción del templo de Salomón, específicamente en el primer libro de Reyes, capítulo 6. Voy a leerlo desde el verso 1 en adelante para que comprendamos el texto. En el año 480 después de que los hijos de Israel salieron, el cuarto año del principio del rey de Salomón, del reino de Salomón, sobre Israel, en el mes de Sif, que es el mes segundo, comenzó él a edificar casa a Adonai. La casa que el rey Salomón edificó a Adonai tenía 60 codos de largo y 20 de ancho y 30 codos de alto. Y recordemos que cuando se nos entregan estas medidas no están colocadas simplemente por decir que tenía tanto de alto, tanto de ancho y tanto de largo. No, aquí hay algo que no lo voy a hacer ahora, pero que tiene gran importancia. Ahí lo dejo de tarea. Mire qué significa, lo que significan estos números. Vamos a tener 60, que es la letra Samek, 20, que es la letra Kof, y 30, que es la letra Lamet. Aquí hay algo muy importante. Vamos a dejarlo allí. Y el pórtico delante del templo de la casa tenía 20 codos de largo a lo ancho de la casa, y el ancho delante de la casa era de 10 codos. E hizo a la casa ventanas anchas por dentro y estrechas por fuera. Edificó también junto al muro de la casa aposentos alrededor, contra las paredes de la casa alrededor del templo y del lugar santísimo, e hizo cámaras laterales alrededor. Vamos al verso 6, aquí el punto que queremos considerar. El aposento de abajo era de 5 codos de ancho, el de en medio de 6 codos de ancho y el tercero de 7 codos de ancho, porque por fuera había hecho disminuciones a la casa alrededor para no empotrar las vigas en las paredes de la casa. Verso 7. Y cuando se edificó la casa, la fabricaron de piedras que traían ya acabadas, de tal manera que cuando la edificaban, ni martillos ni hachas se oyeron en la casa, ni ningún otro instrumento de hierro. Maravilloso. Verso 8. La puerta del aposento de en medio estaba al lado derecho de la casa y subía por una escalera de caracol al de en medio, y del aposento de en medio al tercero. Lo voy a repetir. Estoy en primer libro de Reyes, capítulo 6, verso 8. Quise leer el contexto para que llegáramos específicamente al verso 8. La puerta del aposento de en medio estaba al lado derecho de la casa, y se subía por una escalera de caracol al de en medio, y del aposento de en medio al tercero. ¿Por qué quise hacer la lectura frente a este tema? Aquí en la búsqueda que hago en el Google nos dice: la entrada al piso inferior estaba en el lado del sur, y una escalera de caracol conducía al nivel intermedio y al tercer piso. Se trata de una estructura física funcional dentro de un diseño arquitectónico para el tiempo del rey Salomón en Jerusalén. ¿Cuál es su significado simbólico? En una interpretación hebraica, las escaleras que suben representan el ascenso espiritual, la conexión entre lo que es el Padre y nosotros con el Padre, y el progreso y el progresivo conocimiento y el continuo crecimiento divino. Hay una diferencia, y lo vamos a mirar, hay una diferencia entre la escalera de Jacob. Si usted recuerda el sueño de Jacob, lo encontramos en el libro de Génesis. En el libro de Génesis, a ver dónde tengo mis notas. Sí, aquí está.
Libro de Génesis en el capítulo 28, verso 12. Digo, ¿dónde está mi nota? Porque estoy haciendo mi gráfica y la gráfica quiero que esté clara para todos, porque todo lo que estoy diciendo, tomado de la palabra, lo tengo en la gráfica, usted recibe la gráfica y cuando usted reciba la gráfica espero que esté completo todo. Entonces, vamos a ver cómo aquí hay dos escaleras. La Biblia nos narra de dos tipos de escaleras. La escalera en forma de caracol o la escalera en espiral del primer libro de Reyes, capítulo 6 en adelante, en el verso 8, y la escalera de Jacob, que está en el libro de Génesis, capítulo 28, verso 12. ¿Por qué es tan importante que miremos esto? Porque aquí hay un significado muy, pero muy necesario para nosotros en esta estación Ajebarín. Cuando nosotros vemos la escalera en caracol, nos habla de un avance. Observemos. Salimos de Ramasés, recuerdan estando en Egipto, salimos de Ramasés, empezamos una espiral hacia la tierra de Canaán, pasamos por Sucot, pasamos por Etam, pasamos por Piahirot, Mara, Elín, Mar Rojo, desierto de Sin, Dovka, Aluz, Redifidín, desierto de Sinaí, Kibrot, Aserot, Rimá, Rimón Pérez, Limná, Rizá, Seleta, Monte Sefer, Aradá, Maselot, Taatá, Tará, Mictá, Asmoná, Mesorot, Bene Jacán, Monte de Gidgat, Jotava, Abrona, Epsión Heber, Cades, Monte de Or, Salmoná, Punón, Obot, y estamos aquí en Dibón Gad. ¿Cómo les parece, mis amados hermanos? Aquí estamos. ¿Qué ocurre? En cada una de estas estaciones hemos tenido situaciones favorables y en otras situaciones desfavorables. Y podría decir muy desfavorables. Pero lo que sí es necesario entender es que cuando estamos en el camino de la vida, siempre llevamos un camino en forma de escalera de caracol, es decir, estamos ascendiendo, estamos creciendo. Asimismo es el estudio de nuestra Kadosh Torah. Cuando empezamos en el libro de Bereshit, damos el libro de Bereshit, pasamos a Shemot, seguimos en Vayikra, pasamos a Bamidbar, entramos a Devarim y estudiamos cada uno de los parashot y seguimos espiralmente y luego nuevamente regresamos al libro de Bereshit. Cada año así lo hemos hecho. En Israel Casa Integral hemos hecho el estudio, hemos realizado el estudio de Parashat a la luz de la Torah, directa y exclusivamente en la Torah. Años después hicimos el estudio de la Torah, de nuestra Kadosh Torah, de cada Parashot exclusivamente en todo el Haftarah. Y años siguientes hicimos todo el estudio de Parashá exclusivamente en el Brit Hadasha. Es maravilloso cómo, repito, hay una forma ascendente. Pero ¿qué ocurre? Cuando nosotros miramos al pueblo de Israel en todo lo que hemos visto, esa escalera nos habla, repito, de crecer, de ascender, de avanzar. Pero el pueblo de Israel, desde que salió del tiempo de Ramasés en adelante, empiezan a ascender por una tierra que ellos no conocen, por el desierto, pero en medio de las tribulaciones que pudiesen ocurrir en el desierto, Adonai está presente. Primero les dio una promesa con Abraham y les mencionó que ellos pasarían años en una condición de esclavitud, pero que posteriormente saldrían de su condición de esclavitud y pasarían a una tierra ajena, a una tierra que recibirían como promesa 400 años después. Y no solamente les indicó que saldrían a una tierra con promesas, sino además le habló a Abraham y le dijo, y saldrán con gran riqueza. Y todos sabemos que el pueblo de Israel salió de Egipto con una gran riqueza que el pueblo egipcio entregó a la casa de Israel. Entre comillas, podríamos decir como una indemnización por los años pasados en esa esclavitud. Me parece una buena palabra, una indemnización por 210 años de esclavitud.
Pero cuando todo esto pasa, nos daremos cuenta que este pueblo, durante estas 38 estaciones, lo que hemos hecho es rodar y rodar y rodar y dar vueltas y dar vueltas y dar vueltas. Y ya lo mencioné en una estación anterior. ¿Cuántas vueltas sigues dando tú hoy todavía en el transcurrir de tu vida? No sé cuántos años tienes, 20, 30, 40, 60, 70, 80, 100 o más de 100 años. Y cuando hacemos una evaluación del camino de la vida, nos daremos cuenta que hemos dado vueltas y vueltas y vueltas y vueltas y vueltas. Y en cada una de esas vueltas hemos tenido logros, hemos cometido errores, hemos tenido fracasos, hemos tenido circunstancias. Pero lo interesante que estamos viendo en esta estación Ijevarim, frontera de Moab, es que aquí tenemos como cuando viene una estación mala o adversa, inmediatamente Adonai provee otra estación favorable. Es decir, que como que siempre tenemos un tiempo de compensación entre una circunstancia y otra. A veces parece que un determinado momento de la vida, Adonai nos presenta o nos permite vivir una experiencia, nos permite vivir una oportunidad de vida, nos permite tener un tiempo de alegría, o tiempos bonitos, tiempos alegres, tiempos maravillosos, y pareciera ser que de pronto esos tiempos o se pasan muy rápido o no los vivimos lo suficientemente bien y repentinamente vienen tiempos malos, vienen experiencias difíciles. Y estoy seguro que muchos de nosotros en el camino de la vida hemos tenido desánimo, hemos a veces, como dirían literalmente, hemos querido tirar la toalla, hemos querido incluso, perdón, y permítame y ojalá no permita Adonai que esto ocurra, hemos incluso decir yo no quiero saber más, yo no quiero saber más de esto. Yo ya no quiero saber más de esto, yo voy a mi Shabbat, yo soy fiel con mis diezmos, yo soy fiel con mis ofrendas, yo soy fiel con mis primicias, yo soy fiel con mi estudio de los módulos, yo soy fiel en el estudio de la Torah, pero sin embargo me pasan unas cosas, ¿por qué a mí? ¿Pero por qué a mí me tiene que ocurrir esto? Y en cada estación de esta espiral, de esta escalera de caracol, estamos entendiendo y estamos aprendiendo, y por eso les he insistido tanto, amados hermanos, en estas estaciones, si usted ha hecho el estudio de las, vamos a hacer de las 42 estaciones, usted va a notar, mi querido hermano, va a notar que aquí estamos aprendiendo cómo vivir una vida adecuada. Aun cuando tenemos cargas, aun cuando pasamos por las experiencias difíciles de la vida, aun cuando ha habido situaciones extremadamente pesadas, en medio de todos estos altibajos, lo más importante que debemos tener presente es que cuando la unción, la Shekinah, la presencia de Adonai está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Apartados de Adonai, nada podemos hacer. Por favor, yo puedo repetir esta frase, Juan 15:5, apartados de Adonai, nosotros somos como los pámpanos. Conectados con Adonai daremos fruto, pero desconectados de Adonai, hermanos, no hay nada que hacer. ¿Por qué entonces tantas personas están en conflicto, en caos, en confusión, en adversidad, en batallas, en luchas, diariamente luchas? Porque están en el odre viejo, porque quieren manejar sus cosas a su propia fuerza, en su propia voluntad, con su propio pensamiento, con su propio método natural humano. Pero no nos disponemos a estar en la voluntad del Padre, no nos disponemos a que sea la buena, perfecta y agradable voluntad del Padre la que nos dirija perfectamente por el camino. Yo soy el camino, y el que a mí viene, yo no lo dejo. Hermanos, recordemos por un momento, si usted me acompaña, vamos a ir por un momento al libro Cantar de los Cantares. Acompáñeme, por favor. Libro Cantar de los Cantares. En el libro Cantar de los Cantares vamos a mirar dos textos. Voy a leer en el capítulo 2 del libro Cantar de los Cantares. Capítulo 2. Veamos un momento. Cantar de los Cantares, un libro extraordinariamente hermoso. ¿Sabía usted, mi amado, que el libro Cantar de los Cantares estuvo a punto de no clasificar dentro de los contextos bíblicos? Lo consideran un libro muy sensual, muy atrevido en ciertas expresiones, pero el libro Cantar de los Cantares es una poesía maravillosa.
Vamos a leer el capítulo 2, algunos versos. Aquí dice: yo soy la rosa de Sharón y el lirio de los valles. Como el lirio entre los espinos, así es mi amiga entre las doncellas. Como el manzano entre los árboles silvestres, así es mi amado entre los jóvenes. Bajo la sombra del deseo me senté, y su fruto fue dulce a mi paladar. Me llevó a la casa del banquete, y su bandera fue mi amor, fue sobre mi amor. Sustentadme con pasas, confortadme con manzanas, porque estoy enferma de amor. Su izquierda está debajo de mi cabeza, y su derecha me abrace. Yo os conjuro, oh doncellas de Jerusalén, por los corzos y por las siervas del campo, que me despertéis y hagáis velar el amor hasta que quiera. Voy a avanzar, estoy ya en el verso 8. La voz de mi amado, he aquí él viene, saltando sobre los montes, brincando sobre los collados. Mi amado es semejante al corzo o al cervatillo, helo aquí. Está tras nuestra pared, mirando por las ventanas, atisbando por las celosías. Mi amado habló y me dijo: levántate, oh amiga mía, hermosa mía, y ven. Por favor, escucha este verso 10. Mi amado habló y me dijo: levántate, oh amiga mía, hermosa mía, y ven, porque he aquí ha pasado el invierno. Se han mudado las lluvias, se fue. Se han mostrado las flores en la tierra. El tiempo de la canción ha venido, y en vuestro país os ha oído la voz de la tórtola. La higuera ha echado sus higos, y las vidas en su cierne dieron olor. Levántate, oh amiga mía, hermosa, hermosa mía, y ven. Aquí habla el poema tipológicamente de Yeshua hablándole, el novio hablándole ¿a quién? A la esposa. ¿A quién? Amada mía, ven a la iglesia. Y la iglesia recibe el llamado, ven, y la iglesia no va. Entonces pasemos un momento, por favor, al capítulo 3 del libro de Cantares. Dice: por las noches busqué en mi lecho al que ama mi alma. Lo busqué y no lo hallé. Y le dije: me levantaré ahora y rodearé por la ciudad, por las calles y por las plazas. Buscaré el que me ama mi alma. Lo busqué y no lo hallé. Me hallaron los guardas que rondan la ciudad, y les dije: ¿habéis visto al que ama mi alma? Apenas hube pasado de ellos un poco, hallé luego al que ama mi alma. Lo así y no lo dejé hasta que lo metí en casa de mi madre y en la cámara de la que me dio a luz. Yo os conjuro, oh doncellas de Jerusalén, por los corzos y por las siervas del campo, que no despertáis ni hagáis velar el amor hasta que quieran. ¿Qué significa todo esto, pastor? Qué poema tan hermoso del libro Cantar de los Cantares. ¿Qué significa, amados? Que hemos escuchado la voz de Adonai, que Adonai nos habla: amada iglesia, vengan, amada iglesia, caminen, amada iglesia, avancen, amada iglesia, no sigan dando vueltas con el viejo odre, con la religión, con el ritual, con la cultura, con el protagonismo de la forma de hacerlo a su manera. Amada iglesia, ven a la palabra, ven a la Kadosh Torah, ven al manual de instrucciones, ven al árbol de la vida. Y la iglesia no va. Así es que cuando nosotros vemos estas historias maravillosas del Cantar de los Cantares, vemos que definitivamente cada uno de nosotros, dando vueltas y vueltas y vueltas y vueltas, queremos seguir haciendo lo que nos parece, como nos parece, a la manera que a mí me parece, y de allí no vamos a avanzar a ninguna parte. En una de las estaciones anteriores, cuando estábamos dando vueltas y vueltas y vueltas alrededor del monte de Seir, ustedes recuerdan el monte de Seir, hubo una jornada que se llamó Hidgat, y que significa incisión. Recuerden esa palabra, incisión. Cuando di esa enseñanza, a ver, la estación Hidgat, para ver si tengo aquí mi lista de estaciones que hemos compartido ya. A ver, permítame, la estación Hidgat, ¿qué número fue? Monte de Sefer, Harad, Maseló, Hatam, Mikal,
Monte Gilgad, la estación 29. Y allí aprendimos una palabra supremamente importante: incisión. Y la incisión que nos habla allí es el ejercicio de querer producir por nuestras propias fuerzas los efectos espirituales. Los efectos espirituales. Y luego inmediatamente entramos a otra estación que es Gudgoda, que salió y nos llevó posteriormente a Jotbata. Y Jotbata era una jornada donde había unas corrientes de aguas, donde ya no era por fuerza, de donde ya no era para tratar de producir las cosas, sino que se hacía todo de manera artificial. Es decir, que estábamos procurando hacer las cosas en nuestra propia fuerza, en nuestra propia carne. Cuando nosotros vemos el ejemplo maravilloso de Abraham, su esposa, Sarai, en el tiempo de Abraham y Sarai, no podían tener hijos. ¿Qué ocurrió? Ustedes recuerdan que ella le habló a Abraham y le dijo: no puedo tener hijos. Así es que llégate a mi sierva y con ella vas a tener hijos. Y aparece la sierva, se une con Abraham y obviamente de allí viene el fruto de un hijo llamado Ismael. ¿Por qué ocurrió esto? Dígalo conmigo: porque ocurrió en las fuerzas humanas, en la fuerza del hombre. Bueno, aquí en la incidencia de la mujer, porque fue Sara la que le habló y le dijo: acércate a mi sierva y tendrás hijos, tendremos hijos a través o por medio de ella. Esa fue una decisión de la fuerza lógica, del viejo odre, del hombre, de la cultura. Era la cultura del momento, era la cultura del momento. Hoy en el siglo XXI no específicamente, existe esa misma cultura, pero hoy tenemos algunos otros métodos de procreación in vitro y demás, usted conoce, ¿verdad? Pero la cultura es la fuerza del hombre. Sin embargo, inmediatamente después, cuando estamos en el encinar de Mamre, ahora Abraham y Sara reciben la visita, la presencia de ¿quién? Literalmente del propio Yeshua, nuestro Mashiach, y entonces Yeshua les indica: ciertamente en el tiempo de regreso para un año, Sara dará a luz un hijo y colocará por nombre Isaac, el hijo de la promesa. Es decir, aquí estamos entendiendo claramente que cuántas veces en toda esta espiral de vueltas y vueltas y vueltas, lo que hemos hecho es hacerlo en nuestras propias fuerzas. Puedo decir un testimonio, y por favor tómenlo en el buen sentido del amor de la palabra. Ustedes han escuchado esta historia muchas veces. Voy a ser muy breve en lo que quiero decir. Cuando 25, 28 años antes, estando nosotros en nuestro país, mi amado pastor de aquel tiempo me hizo la invitación, el llamado a venir hacia los Estados Unidos de América, recibir una obra en la ciudad de Atlanta. En ese momento, por mi mente, por mi corazón, por mi espíritu, por mi naturaleza humana, por mi pensamiento intelectual, razonable, lógico y el entendimiento del hombre, no cruzó ni por una milésima de segundo que yo tomaría un vuelo hacia este país en Estados Unidos, y mucho menos a ser pastor y mucho menos a recibir una obra. Hasta que definitivamente, hermanos, el poder del Ruach, y yo recuerdo que lo mencioné, y bueno, tengo muchas cosas que mencionar aquí, pero no quisiera tardar en lo que quiero mencionar. Yo dije: Padre, si tú me pruebas, atención, esto es un reto, que esto no es lo que tenemos que hacer con Adonai. Si tú me permites, si tú me das una señal, que es lo típico que hacemos, Padre, si tú me das una señal, puerta abierta, si tú me pones una señal. Y yo le dije al Eterno: Padre, las señales que yo te pido son 1, 2 y 3. Y pedí 3 señales que eran supremamente difíciles de cumplirse en ese momento. Pero no pasaron ni 3 días. Y cada uno de esos 3 días vinieron a nuestra casa 3 personas diferentes.
3 personas. Una primera persona vino desde otra ciudad a 3 horas, 4 horas de camino. Adonai le habló en un sueño y le dijo a esa persona: ve a la casa de los Alfaro y diles que es el tiempo de salir, que no teman en salir hacia otro lugar al que yo les voy a llevar. Una persona que solo conocimos en una ocasión en una reunión de matrimonios, y Adonai le habló a esa persona y esa persona tuvo que buscar el tiempo que fue necesario en las congregaciones por directorio telefónico, páginas amarillas, porque no teníamos todas estas ayudas del internet, del Facebook. Lo importante es que nos localizó y llegó a nuestra casa. Primera persona que nos trae una palabra, y fue una de mis señales, que 3 personas diferentes me hablen con la palabra de que esto debe ocurrir. Y apareció una persona que apenas saludamos en un evento de matrimonios y nunca más hubo contacto con esa familia. Bendito el Eterno. Segunda reunión o segunda señal, domingo 8, 7 y 30 de la mañana, timbra el citófono de nuestra casa, nos llaman de la recepción, que una persona quería hablar conmigo. ¿Quién es la persona, por favor? ¿De qué se trata? Que es un pastor que quiere saludarlo, pero que eso no es un momento. Le digo, no, que pase, por favor, ya sé quién es el pastor. El pastor pasa, viene a la puerta de mi casa, me dice, no te preocupes, no voy a pasar, solo es un momento. Anoche tuve una palabra de parte de Adonai para ustedes y me comprometí con Adonai a venir a su casa y traerles esta palabra. La palabra es: no teman en salir a donde Adonai los va a llevar, porque Él está confirmando el llamamiento que ha hecho para ustedes. Salgan sin ningún temor, preparen, levanten sus estacas y partan. ¡Wow! Y cuando esto pasa ya la segunda ocasión, dije, esto está muy serio, esto ya es muy serio. La noche anterior, eso pasó el domingo en la mañana, la noche anterior, el día sábado, teníamos un evento, una reunión de matrimonios en nuestra casa, 7, 8 matrimonios reunidos. Terminamos la reunión y una de las familias, una de las parejas que estaba allí con nosotros, me dice, pastor, ¿será posible que mi mamita pueda entrar un momento para usar el baño? Le digo, pero hermana, ¿cómo puede ser que tu mami esté en el carro? Ya hubiese podido pasar. No, porque es una reunión de matrimonio, es una reunión privada. No, por favor, que pase. Viene una mujer de unos 85, no sé, o más años, que el cabello completamente blanco, una mujer ya muy anciana, pero muy llena de vida. Se colocó en la puerta de entrada de nuestra casa y preguntó quiénes son los dueños de la casa. Le dije, señora, bienvenida, somos nosotros, pase por favor. Y me dice, tengo una palabra de parte de Dios para ustedes. Así les dice Adonai, es tiempo de partir. No teman en salir, Adonai va con ustedes. Hermanos, esto es aprender a vivir en el Espíritu. Usted dirá, no, pero pastor, eso solo le puede pasar a usted. No, eso nos pasa a todos cuando caminamos en la buena, perfecta y agradable voluntad del Padre. El Padre nos dirige, el Padre nos habla, el Padre colocará ángeles en el camino. Y cuando digo ángeles, no esté esperando que le llegue el ángel con alas blancas ahí. No, una persona al que menos uno espera. Son ángeles que Adonai pone. Y dice la palabra, muchos hemos recibido en nuestros hogares ángeles y ni siquiera hemos sabido. Adonai coloca por el camino personas maravillosas que nos dan una palabra, que nos dirigen, es una guía de parte de Adonai. Por eso, en tantas y tantas y tantas vueltas, vemos que en otra ocasión salieron de Gidgat y pasaron a Jotbata, y cuando pasaron allí, entonces se dieron cuenta que llegaron a un lugar llamado Abrona. Y en Abrona ocurrieron situaciones muy delicadas, porque en Abrona, aquí está en la nota, para cuando usted reciba la nota, en Abrona, que tiene que ver pasar más allá, la palabra Abrona, la palabra Abarín, la palabra Éufrates, tiene que ver con lo que va a ocurrir más allá. Recuerden que la palabra de los hebreos, ¿qué son los hebreos? De Eber, pasadores de río, que vienen de más allá, del otro lado, pasadores de ríos. En Abrona pasó exactamente igual. Era el tiempo de avanzar, era el tiempo en el que no se podían quedar en un solo lugar, era un tiempo en el que no podían seguir haciendo las cosas a la manera que sus abuelos o padres, abuelos, bisabuelos las venían haciendo. Y vuelvo al tema de la incisión que vivimos en Gidgat, porque en esa incisión lo que ocurre es que, repito, hacemos la manera de cómo manejar las cosas de la manera más rápida, de la manera más fácil. Usted recordará que cuando hacemos
el camino, decimos por aquí que es más rápido, por aquí que es más rápido, pero no pasaron por la tierra de los filisteos para llegar a Canaán, porque era la ruta rápida, inmediata, la ruta corta. El navegador seguramente les hubiera dicho ruta a los filisteos hacia Canaán, 3 días. Pero sin embargo Adonai los llevó por el desierto, por la ruta más larga, y se convirtieron en 40 años de girar y girar en espiral, en espiral, en espiral. Porque lo que Adonai está tratando con la casa de Israel es el fundamento. Es que aprendamos la lección de lo que vivimos. Cada vez que hemos vivido, repito, las tormentas, los fracasos, las depresiones, los golpes que hemos recibido en el camino de la vida, Adonai lo único que está haciendo y está permitiendo con todo esto es que podamos crecer en la emuná, que podamos crecer en el fundamento de Adonai, que podamos crecer en que Adonai, mi Redentor, vive, que podamos crecer que estamos en el poder del Ruach HaKodesh. Por lo tanto, no podemos seguir como lo vimos en Obod, mezclando la vida del viejo hombre, la vida del pensamiento del viejo hombre a la manera del viejo hombre, del viejo odre, sino que necesitamos subir en esa escalera, dar un paso más, dar un paso más, dar un paso más, dar un paso más. Y en cada paso que estamos avanzando, en cada uno de ellos, estamos avanzando para crecer en el carácter, para crecer en la paciencia. Ayer lo vimos, en medio de las tribulaciones, alegrémonos, porque en medio de las tribulaciones Adonai nos empieza a formar la paciencia. Y cada una de ellas, en cada una de las estaciones, vimos cómo ahora vamos a tener la necesidad de enfrentar gigantes. Y en la estación de Ezion Geber, Adonai nos mostró que estaríamos batallando contra gigantes. ¿Y cuándo ocurrió eso? No ocurrió en los siguientes días, ocurrirá ahora. Cuando entran a la tierra de Canaán, se encontrarán con los gigantes, se encontrarán con muchas de las batallas grandes y difíciles, las 31 batallas que tuvo que enfrentar Josué con su pueblo, la casa de Israel. Por lo tanto, amados, ¿será que sí estamos aprendiendo algo en el camino de la vida? Ese es el propósito de estas estaciones. ¿Será que cada vez que ocurren los errores, las faltas, las dificultades, voy a decirlo en un término que vamos a mirar un poquito más adelante, en un término llamado pecado? Cuando se habla de pecado en el contexto bíblico, nos habla de pecado, nos habla de transgresión, nos habla de iniquidad. Es decir, que el pecado no lo define como una expresión. Para nosotros el pecado básicamente lo entendemos como el pecado, una palabra, el pecado, pero ese pecado encierra un sinnúmero de circunstancias, antecedentes y consecuencias. Es el pecado, pero la Biblia se toma el tiempo de hablarnos y definirnos el tipo de pecado, la condición de pecado, el modelo de pecado, el estilo de pecado, el antes, el cómo y el después, con las consecuencias de lo que el pecado sea. Pero vimos cómo el pueblo de Israel, desde el tiempo de Moshe, envió emisarios, envió exploradores a esa tierra de Caleb, a la tierra de Canaán, y cuando esos 12 regresaron después de 40 días, recordemos la historia, que regresaron 10, regresaron los 12, pero de los 12, 10 regresaron con un informe totalmente adverso, negativo, totalmente contrario, totalmente desfavorable, sin ningún ánimo, y lo único que causaron en ese momento fue el dolor del pueblo de Israel. Y el pueblo de Israel se levantó otra vez nuevamente contra Moshe, contra Aarón. Pero ¿por qué nos trajeron a este desierto, a morir en este desierto? ¿Por qué no nos dejaron en Egipto si finalmente allá estábamos con el caldo de olla y allá vivíamos mejor? Y no aprenden la lección. Estamos en la estación 38 y todavía no hemos aprendido de la lección. Por favor, perdónenme que gire en tanta escalera de caracol aquí para volver nuevamente a repetir. En ese viaje regresaron 12. 10 de ellos regresaron absolutamente atemorizados, aterrorizados y contaminaron. Tóxicos, contaminaron a toda la casa de Israel.
Pero solamente faltó la valentía de 2 de los 10, Josué y Caleb. Y viene esa famosa frase: los comeremos como pan, porque con nosotros está Adonai. Así es que, mis amados, aquí en esta estación, Ajet Avarim, en la frontera con Moab, es donde necesitamos hombres y mujeres fundamentados. Es donde no podemos ser odres viejos, vivir con la religiosidad. No podemos vivir con la tradición de nuestros países, de nuestras culturas, de nuestros abuelos. No podemos practicar el ritualismo religioso de otras épocas. No podemos seguir siendo el viejo hombre que maneja, repito, sus cosas a su propia manera. Venimos aquí a esta frontera de Moab, a la entrada de Canaán, y aquí necesitamos gente valiente como Caleb y como Josué. Los comeremos como pan, porque con nosotros está Hashem. Y si tú estás viviendo una experiencia difícil en tu vida, en tu hogar, en tu matrimonio, en tu economía, en tu salud, todos vamos a vivir esas experiencias. Por supuesto que todos las vivimos. Unos más difíciles que otras, por supuesto, porque dependerá de la condición en la que hemos llegado a cumplir o a hacer o a practicar algo indebido, inapropiado, pecado. Pero lo importante aquí es que cada experiencia de la vida nos deja eso, una experiencia, una actitud, una circunstancia en la que podemos proclamar verdaderamente: Hashem está conmigo. Y cuando yo sé que Hashem está conmigo, entonces esta palabra de proclamación, esta palabra de intercesión, esta palabra de poder de Adonai es la que nos da vida, porque nosotros conocemos la misericordia de Adonai. Y aquí estamos entendiendo entonces el punto espiritual con el que Adonai nos está tratando. Mencioné hace un momento que aquí, por los bordes de la frontera de Moab, aparecerá nuevamente otro pueblo, que es un pueblo que tenemos mucho que tratar aquí. Y es el pueblo de los amorreos. Este pueblo de los amorreos es un pueblo que tiene una cultura y un estilo de vida total y absolutamente perversa. Y cuando nosotros hablamos de perversa, entendamos el concepto desde el punto de vista espiritual como pecado. Nosotros en español, por ejemplo, cuando usamos la palabra pecado, podemos entender pecado, podemos entender culpa, podemos entender consecuencia. Pero en la Biblia, los textos bíblicos, cuando nos mencionan el pecado, para Adonai el pecado tiene varias ramificaciones. Cuando nosotros incurrimos en una circunstancia de pecado, repito, entendemos que al pecado hubo provocación, al pecado hubo debilidad, al pecado hubo intención, al pecado hubo incluso deseo, al pecado hubo, vamos a decir, si puedo usarlo, de pronto descuido, pecamos por descuido. Podríamos pensar que hemos pecado por descuido, por debilidad, y podríamos incluso pensar que hasta por ignorancia. Como dice por allí alguien, se me chispoteó, no fue mi intención decir eso, no era lo que yo quería decir, pero lo dije. Es decir, que esa culpa me reclama y trae consigo consecuencias. Y esas consecuencias absolutamente tenemos que ser responsables frente a esas consecuencias. Entonces, mencionamos que en la Biblia la palabra pecado tiene que ver con transgresión, tiene que ver con iniquidad. Y por supuesto tiene que ver en todo esto con la consecuencia que el pecado trae. Entonces mencioné hace un momento, muchas familias atraviesan por situaciones muy difíciles y batallan en muchas cosas. Pero la pregunta que tenemos que hacernos es, en la etapa de la vida, en esta escalera, en esta espiral del camino de la vida, ¿en qué etapas nosotros manejamos una etapa de la vida en pecado?
manejamos etapas de la vida en nuestra propia concupiscencia, manejamos las etapas de nuestra vida en nuestra propia voluntad, manejamos nuestras circunstancias de la vida en desobediencia, manejamos nuestras circunstancias de la vida con la iniquidad que viene producto de las generaciones y de las generaciones y de las generaciones. Y en medio de todo esto, repito, aquí Adonai visita la maldad hasta la tercera y cuarta generación de nuestros padres. Usted dirá, bueno, yo nunca jamás he cometido este tipo de pecado o he estado frente a esta condición de pecado. Pero sin embargo, cuando nosotros, y esto lo hemos hecho en varias ocasiones en Israel Casa Integral, lo hemos enseñado, se hace necesario que nosotros tengamos, por favor, tengamos un árbol genealógico. ¿Cuántos de ustedes hoy, hermanos, tienen un árbol genealógico? ¿Cuántos de ustedes conocen? Normalmente conocemos a nuestros padres y eventualmente a nuestros abuelos. Eventualmente, digo eventualmente porque hay gentes que dicen, no, yo de mis abuelos no tengo la menor idea. Probablemente otros ya tienen abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, etcétera. Pero cuando nosotros miramos toda esa genealogía, tenemos que preguntarnos, como lo indica Mateo capítulo 1, no sé si ustedes han leído capítulo 1 de Mateo, Mateo capítulo 1 nos habla de toda la genealogía para llegar a Yeshua. Permítanme hacer un momento el ejercicio para que me comprendan lo que quiero decir, que es muy importante que lo vivamos. Porque para entender el concepto de pecado, de transgresión, de iniquidad, como lo vamos a ver en esta estación, Jeabarín, fronteras de Moab, las ruinas de Abarín, se hace necesario que leamos esto. Libro de la genealogía de Yeshua HaMashiach, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, y Jacob a Judá y a sus hermanos. Judá engendró a Tamar, a Fares, a Sara, a Fares, a Estrón, Estrón a Aram. Y usted va a mirar toda la genealogía y va a encontrar 42 nacimientos, 42 etapas de las genealogías hasta llegar. Y Jacob engendró a José, esposo de Miriam, de la cual nació Yeshua, llamado el ungido, el Mashiach. De manera que todas las generaciones, desde Abraham hasta David, son 14, desde David hasta la deportación a Babilonia, 14, y desde la deportación de Babilonia hasta Yeshua HaMashiach, 14. ¿Cuánto es esto? 42, como dice la palabra, 42 generaciones. 42 generaciones. Si usted revisa con detenimiento las 42 generaciones, esto sería interesante hacer otra serie de las 42 generaciones hasta Yeshua, y notará que en ellos hubo de todo tipo de gentes. Hasta Rahab, la prostituta, aparece aquí. Así es que no tiene por qué avergonzarnos nuestra genealogía, porque en nuestra genealogía seguramente nos vamos a encontrar con cosas que probablemente nosotros diríamos, es imposible pensar que en mi genealogía hubiesen estos y estos y estos y estos y estos. Y probablemente de todos el más difícil he sido yo. Porque si no encuentras a otros, probablemente tú seas el más difícil. Por lo tanto, cuando nosotros miramos el contexto de esta estación, para cerrar, vemos, por ejemplo, que en el capítulo de Bereshit, capítulo 15, aparece una palabra en hebreo y no aparece específicamente su traducción, pero allí vamos a entender qué dice. Génesis capítulo 15, vamos a leer en Génesis capítulo 15 para cerrar un momentico, por favor, acompáñeme. Libro de Génesis capítulo 15 dice: después de estas cosas vino la palabra de Adonai a Abraham en visión diciendo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Y respondió Abraham: Señor Adonai, ¿me darás siendo así que ando sin hijo y el mayordomo de mi casa a ese Damaseno a Eliezer? Dijo también Abraham: mira, que no me has dado prole, y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Luego vino la palabra de Adonai diciendo: no te heredará este, sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, y si las puedes contar.
y le dijo, así será tu descendencia. Por eso yo insisto tanto, hermanos, en que cada uno de nosotros debe vivir una experiencia profética con una promesa de parte de Adonai. Aquí viene una promesa para Adonai. Y bueno, esta promesa viene más adelante. Vamos a continuar en el siguiente programa hablando de ello. Pero en esta promesa se establece todo el plan perfecto de Adonai. Desde el tiempo de Abraham, el pasador de ríos, el hebreo, hasta el tiempo de Abraham, Isaac, Jacob, las 12 tribus, la esclavitud, salir de la esclavitud y entrar a estas 42 estaciones en las que estamos caminando hasta el día de hoy. Pero conclusión de todo el ejercicio hasta este lugar. Las nuevas generaciones todavía arrastran el pasado. Todavía se visten con el viejo odre. Todavía quieren hacer las cosas a su propia manera. Todavía quieren hacerlo en sus propias fuerzas. Y somos hoy conocedores de Torah, somos hoy llenos del poder del Ruach. Y entonces, ¿por qué no permitimos que la buena, perfecta y agradable voluntad de Hashem sea la que dirija nuestros pasos? Que podamos caminar como viendo al invisible, que podamos tener el poder de una promesa en nuestros corazones. Y entonces dice la palabra, todas las cosas nos ayudarán para bien. Y todas estas bendiciones vendrán y te alcanzarán si escuchas atentamente la voz de Adonai y haces conforme a todo lo que en este libro está escrito. Amén. Esa es la promesa. Amados, muchísimas gracias. Se nos agotó el tiempo. Jornada apasionante. Mucho tenemos que tratar aquí. Pero bueno, ya tendremos la oportunidad de hacer una segunda parte para cerrar. Muchísimas gracias para todos por su compañía. Gracias por sus mensajes. Gracias por su apoyo. Gracias, gracias, gracias. Estamos aquí desde Israel, Casa Integral. Pastor Roberto Alfaro, me despido. Shalom para todos, amados. Muy buen día. Hemos presentado Torah al Instante con el pastor Roberto Alfaro. Para nosotros es un placer poder servirle. Contáctanos a nuestro correo radiogenesis128@gmail.com. Torah al Instante.